above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. ¿Creen ustedes que podemos estar quietos? Si la presencia del Señor está aquí de una manera sobrenatural, que yo estoy temblando, estoy helada, porque la presencia del Todopoderoso está aquí, aleluya. Ella nos estaba esperando, mi hermano, mi hermana. Ella nos estaba esperando con sus brazos abiertos para decirnos: mi pequeño, mi pequeña, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios, yo soy el que te saco adelante. Aleluya, gracias Señor. Gracias, 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 gracias. Porque ciertamente, papá, tu presencia está aquí, tu presencia está aquí. Aleluya, aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Dios bendiga ministerios de alabanza. Dios los siga usando.
porque sabemos que la presencia del Señor, mi hermano, mi hermana, baja como olor grato, como esa fragancia hermosa. Yo no sé ustedes, pero como una o dos veces, no digo que son muchas veces, yo he olido esa presencia hermosa. No se me olvida la primera vez, estábamos en casa de mi tía, la mamá de mi primo Enrique, y estábamos arriba en la azotea y empecé a oler un olor, un perfume tan hermoso. Y le dije a tía, ¿qué perfume trae? Huele muy bonito. Dice, no, hijita, yo no traigo. Era la presencia hermosa de nuestro Dios. Ese olor tan bello, tan hermoso. Hermano, hermana, el Todopoderoso está ahí con ustedes. Está aquí, está con nuestros pastores. Solamente, mi hermano, ofrezcámosle el sacrificio de alabanza. Amén. Y que a ti, Padre eterno, toda criatura doblará su rodilla para honrar y glorificar tu nombre. Pues en Cristo Jesús, Padre, es que lo pidemos, y en ese nombre te damos alabanza y gloria. Y el pueblo que ama a nuestro Dios dice aleluya. Pueden ocupar su lugar dándole una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Él es Señor, Él es Rey. Como decía el canto que nuestros hermanos Ramírez cantaban, sobre todas las cosas, sobre todos los reinos. Hoy en este día estoy compartiendo un tema que le he titulado El justo por la fe vivirá, como lo he venido compartiendo en las últimas semanas. Y en el libro de Romanos capítulo 1, los versículos especiales que encontramos en el Nuevo Testamento, en este caso es el apóstol Pablo que nos está dando estas escrituras, que es la revelación del Espíritu Santo a su vida cuando estaba enviando esta carta a los romanos. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice así la palabra de nuestro Dios, y los voy a invitar a todos que leemos lectura unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. En este día estaré hablando con la ayuda del Señor de el hijo de Abraham. La semana pasada hablábamos de Abraham. En este día estaré diciendo lo del hijo de Isaac. Isaac, que se le conoce en la Biblia como el temor de Jehová. Nosotros conocemos por la historia bíblica que nació a Abraham y a Sara a la edad de 100 años de Abraham y 90 de Sara, ya ancianos. Dios les da este hijo del cual vienen todos los judíos y todos los creyentes, como ya lo conocemos por las escrituras. Su nombre significa, primeramente, es la promesa, significa promesa. Y también por la acción de su madre Sara, también se le conoce como risa, o significa también risa, que tiene que ver con felicidad, tiene que ver con alegría, tiene que ver con provisión. El hermano Daniel Snyder, cuando habla de Isaac, habla mucho de que a veces vienen momentos amargos, momentos difíciles, pero también hay que sonreír. La escritura nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Amén. Eso es el simbolismo, el significado de Isaac, no solamente el prometido, sino que también es aquel que Dios establece felicidad a través de su propio nombre. Su nacimiento fue en forma sobrenatural, como usted ya conoce. Hijo de la promesa, a la edad de 100 y 90 años nace Isaac. El simbolismo de Isaac está muy similar con todo lo que Cristo representa. De todos los hombres de la Biblia, siervos de Dios, el que está más apegado a lo que Jesucristo haría y hará es Isaac. Isaac vivió una vida no muy extraordinaria, sino una vida muy práctica. Nació como príncipe en una familia de los más ricos de la tierra en ese tiempo. Abraham era riquísimo cuando nace Isaac, de manera que es un príncipe entre el pueblo, y vivió una vida de obediencia constantemente, diferente a muchos hombres de Dios que confrontaron ejércitos, tuvieron dificultades, hubo muchos pleitos.
entre ellos incluyendo al mismo Abraham su padre, Isaac no fue así. Su vida fue de constante obediencia y sin muchas dificultades, vamos a ponerlo de esa manera. Esa fue la vida de Isaac. Y es un ejemplo para todo creyente, no solamente que es un simbolismo de Cristo, tanto en su vida, en su testimonio, en su matrimonio. Todo tiene que ver no solamente con la forma paralela a Jesús, sino también profética. De manera que la persona que le gusta conocer lo que está por venir, Isaac es uno de los personajes que son una buena oportunidad para saber cómo se está desenvolviendo el asunto de los últimos días. Génesis capítulo 26 versículo 1 comienza así esta vida que estaremos compartiendo en este día de Isaac, hijo de Abraham, como le conocemos, padre de padre de la fe. Después hubo una hambre en la tierra, Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Usted recuerda la historia del domingo pasado. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 2, demos lectura todos juntos. Y dice Dios, y se le apareció Jehová y le dijo, diga conmigo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Nos encontramos a Isaac. Dios le está diciendo: hay una hambruna en la tierra, pero tú no desciendas a Egipto, habita en la tierra. Y fue y se acercó con este hombre a Abimelech. Abimelech es un nombre muy interesante en la forma. Está compuesto de dos palabras. Abi es donde se toma la palabra en hebreo Abba, que significa padre. Y Melech, que es la palabra que se usa en hebreo Amalek, que significa rey. Padre, rey, dándonos a entender que el sistema del mundo, el que gobierna el mundo, se declara a sí mismo como padre y rey de todos los que habitan bajo su reinado. Es un simbolismo del enemigo, que se declara a él padre y al mismo tiempo rey de todos los humanos. Pero sabemos que el enemigo solamente reina sobre aquellos que están sujetos a él, y no los que estamos sujetos a nuestro Dios, creador de todas las cosas. Bendígalo si lo siente en su corazón. Nosotros, si queremos calificar la vida de Isaac, como lo mencioné al principio, es con una sola palabra, diríamos obediencia. Todo lo que Isaac hizo en todo momento, fue un muchacho muy obediente desde su juventud. Todo lo que se le ordenaba, eso hacía. De manera que Dios trabaja con Isaac de una forma sobrenatural y extraordinaria. La hambruna que azotaba la tierra, y esta la encontramos en varias ocasiones en la tierra de Canaán, tanto en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, después cuando el pueblo de Israel tuvo que descender a Egipto, y las miramos nosotros muy a menudo, estas cosas que Dios permitía que vinieran a la tierra para trabajar con sus hijos. Y con Isaac va a ser lo mismo. Ten confianza, no desciendas a Egipto, ten confianza en mí. Es algo que nosotros como creyentes debemos de aprender. Cuando la situación se pone difícil en la vida de los cristianos, ¿qué es lo que usualmente hacen? Pegan la carrera para el otro lado. Están plantados en un lugar y asimilan o piensan que los pastos del otro lado de la cerca están más verdes, y empiezan a moverse vamos a decir, creyendo que va a ir mejor. Pero todo esto depende, en la mayoría de los casos, al menos que Dios se le indique que salga de ese lugar, como lo hizo con Abraham. Pero en la mayoría de los casos el cristiano se mueve para salir del trabajo, salir de la ciudad, salir de algún lugar o qué sé yo, porque a veces nuestra confianza empieza a menguar, nuestra fe en que Dios puede proveer. Sabemos nosotros en la historia bíblica que Dios no tiene dificultad con proveer en donde quiera que usted y yo nos encontremos. El pueblo de Israel lo bendijo en el desierto, y una de las cosas que Dios
exhortó al pueblo judío cuando caminaban por el desierto, es las palabras que salieron de sus labios. Cuando dicen: ¿podrá Jehová Dios poner mesa a nosotros en el desierto? Le pareció incorrecto al Espíritu Santo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dudaron de la capacidad del eterno creador de todas las cosas. Déselo al Señor si lo siente en su corazón. Y Dios le recomienda a Isaac, es el prometido, a través del cual Dios va a cumplir su pacto, su juramento que hizo con Abraham. Le dice: te voy a bendecir, solamente que no desciendas a Egipto. Tu ayuda no está en Egipto, le está diciendo. Tu provisión no se encuentra en el mundo. En una ocasión le dice Dios al pueblo de Israel: si tú te reposas o recargas tu brazo sobre Egipto, esa vara está tan delgada que al recargarte un poco te va a atravesar la mano. No es un lugar de reposo para ti, no es un lugar de respaldo, de provisión. La provisión para ti viene de mí. Es lo que nos dice Dios, y debemos de entenderlo, debemos de creerlo. Ahora, la historia comienza de esta manera, como Dios le dice en Génesis 26:3. Le dice: habita como forastero en tierra, en esta tierra, y estaré contigo. Qué interesante. Dios le había dicho a Abraham: la tierra de Canaán te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ahora Dios está tratando con su hijo Isaac y le dice: habita en la tierra como forastero. No te apegues tanto a ella. No creas que tú tienes que luchar y esforzarte mucho por alcanzar tantas cosas. La tierra yo te la voy a entregar, pero por lo pronto vive como un forastero en ella. No hagas amistad con el mundo. Es lo que nos dice Santiago, medio hermano de Jesús. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De manera que nos está enseñando Dios a través de Isaac cómo es que usted y yo debemos de ser personas prácticas. Vivir una vida no tan exagerada, no tan vamos a decir, tan complicada. De los hijos de Dios, el que no se complicó la vida como creyente fue Isaac. Y fue un hombre que Dios bendijo en una forma muy especial. Dice así: habita como forastero en tierra, en esta tierra, y estaré contigo. ¿Cuántos consideran que Dios está con ustedes? Muy bien. Dice: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Déselo. Cuando uno empieza a perder la confianza de que Dios le va a proveer, nos puede acontecer lo que la familia de ¿cómo se pronuncia este nombre? Amalek, el esposo de Noemí, que era padre de dos hijos que se llamaban Malón y Kelión. Uno de ellos se había casado con la joven que usted y yo conocemos como Ruth, de la cual después vino Boaz y Isaí, y luego después David, y al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer salieron de la tierra cuando hubo una hambruna en la tierra, y se fueron a la tierra de los filisteos, donde lo perdieron todos. Perdió al último a su esposo, sus dos hijos. Usted conoce la historia. Lo que el Señor nos está enseñando a través de estos ejemplos es que, escúchame, no vayas a apoyarte en el mundo. Aprende a confiar en mí. No es sencillo, iglesia, no es fácil. Pero cuando uno pone su confianza en aquel que dice: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien te salve, las cosas empiezan a cambiar en la vida de una persona. Empieza a haber provisión, empieza a haber felicidad, empieza a disfrutar una vida sin muchas complicaciones. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? La primera hambruna, y esto me debe de llevar, a mí me llama la atención, yo sé que a usted también cuando lo interpreta en la forma correcta. La primera hambruna que se confrontó cuando Abraham descendió de Harán a la tierra que Dios le había prometido, llega a Canaán y inmediatamente se confronta una hambruna. No le dio tiempo ni al Señor de decirle que no descendiese a Egipto, pero claro, todo lo que Dios permite, lo permite con una razón, para darnos un ejemplo a todos los creyentes en el futuro. Y Abraham descendió a Egipto. Y lo que me llama mucho la atención, un hermano me lo recordaba el otro hace poco,
cuando lo mencioné el domingo pasado. Abraham, el padre de la fe, con el cual Dios pactó de que por medio de él bendeciría a la tierra entera, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y cuando Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido, a Canaán, miró que había una hambruna muy fuerte, muy aguda, y se fue directo hasta Egipto. Le llevó a Abraham aproximadamente 20 años en Egipto. Y en esos 20 años, ¿dejó a Abraham de ser hijo de Dios? No. ¿Dejó a Abraham de ser aquella persona con la cual Dios había pactado que a través de él vendría el Mesías? No. Pero sucede algo es que pues no es muy agradable. La historia bíblica no nos enseña, o más bien nos enseña, en los 20 años Dios jamás le volvió a hablar a Abraham. Se llevó 20 años. Le habló cuando estaba en Canaán, cuando estaba en Harán, en Canaán. Desciende a Egipto y en todo ese proceso de tiempo ya Dios no le habló, hasta que Abraham retornó a la tierra de Canaán 20 años más tarde y le hace un altar. Entonces Dios se le aparece una vez más. ¿Qué es lo que aprendemos de estos casos? Aprendemos que en el momento en que nos salgamos de la voluntad de nuestro Dios, no dejamos de ser los hijos de Dios, las hijas de Dios, pero perdemos la oportunidad de ser bendecidos como Dios lo ha prometido. Si te sales de la voluntad, Dios te va a conservar, pero Dios quiere que estés en su voluntad. Amén. Ahora dice en Génesis capítulo 26 versículo 12, empieza las bendiciones. Está una hambruna terrible. La tierra ha sido árida por los últimos años. No ha habido fruto, no ha habido cosechas. Y Isaac obedece a Dios, donde Dios le dice: no te vayas a Egipto, ve a la tierra, quédate allí, yo te la voy a entregar. Dice en Génesis capítulo 26 versículo 12: y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Si usted conoce de agricultura, yo me extrañaba las expresiones de los antiguos cuando hablaban de la agricultura. La tierra, después de que ha habido una época de mucho calor, de falta de lluvia, acontece algo en la tierra se calienta. Hay una gran necesidad a causa de que no está reproduciendo. Pero cuando alguien le pega el clavo, por decirlo así de esta manera, y después de que llega el tiempo de la siembra y la tierra está muy caliente porque no ha recibido lluvia en los últimos tiempos o ha estado expuesta a la calor muy fuerte, resulta que la persona que siembra en seco, y si Dios tiene misericordia y envía la lluvia, la tierra produce mucho más de lo normal. Es una forma natural. Bueno, Dios, que es el creador de todas las cosas, le pone en el corazón a Isaac. Isaac es un hombre obediente a la palabra de Dios. En esos días, en lugar de aprovechar los alimentos que tenía, la semilla que tenía, Isaac sembró. Y sembró en abundancia y cosechó en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios le envió de su favor y le multiplica su siembra al 100 por 1. ¿Cuánto le damos gloria? La forma práctica y usual de nosotros los humanos es cuando hay escasez, lo menos que hacemos es invertir, sembrar. ¿Por qué nosotros los creyentes diezmamos? A decir: ay, pastor, ya entró por ahí. Algunos luego se empiezan a quejar. ¿Por qué diezmamos? Muy bien, es obediencia a nuestro Dios. ¿Qué son los beneficios de que usted y yo diezmemos? Escúcheme. En el libro de Deuteronomio, ahorita me regreso a la escritura. En el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 22, va a aparecer en su pantalla. Vea lo que dice la escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Déselo al Señor. Y en el Salmo 111, en Proverbios, en otros libros dice lo mismo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, lo primero que nosotros recibimos al diezmar es que nuestro temor a Dios crece, aumenta.
que significa nuestro respeto a Dios, no cometemos violaciones con palabras ni con acciones muy fácilmente, porque Dios ha derramado sabiduría en nosotros. El diezmar, Dios le va a aumentar la sabiduría. ¿Para qué sirve la sabiduría? Primeramente para respetar a Dios y honrar a Dios en el momento apropiado, cuando usted y yo hablamos con Él o se trata de Dios. Segundo, lo que Dios prometió en el libro de Malaquías, se nos dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. Y tercero, reprenderá a favor nuestra al devorador para que no quite el fruto de nuestro trabajo. La gente dice: diezmar, voy a perder una 10ª parte de mis bienes, y yo para qué tengo que diezmar. Me dijeron que servir al Señor, aceptar a Cristo es gratis. La salvación es gratis, pero si tú quieres prosperar, tener sabiduría para hacer cosas sabias, entonces tienes que cumplir con el llamado de Dios del libro de Deuteronomios, capítulo 14, verso 22. ¿Quieres sabiduría? La sabiduría nos enseña a hacer las cosas de una manera que Dios va a respaldar. Vas a actuar en una forma sabia e inteligente. Déselo a nuestro Dios, lo siente en su espíritu. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué ofrendamos? Vinimos a la casa de Dios. Yo cuando estaba pequeño, al lugar donde me reunía, mi madre me llevaba a la iglesia. Y a veces me daba algo mi mamá para echarlo allí en el plato. Era un plato que pasaban por allí, y agarrabas y me daba 20 centavos. ¿Cuántos conocían los 20 centavos antiguos? Eran de cobre. Tan hermosos que estaban, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerdan ustedes de esos grandotes así? Tenían como una construcción azteca en una parte. Estaban bonitos esas monedas. Y luego me daba mi mamá, le dice: esa la vas a poner en el plato. Si no volteaba mi mamá, no la ponía. Pero si volteaba, pues tenía que ponerle, le pegaba recio, casi rebotaban las monedas para arriba. Yo no tenía idea de qué era sembrar. Bueno, en el libro de Corintios, capítulo 9, nos dice, versículo 6: el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El asunto es que, ¿cuándo se tiene que sembrar? En todo tiempo, pero más en el tiempo de hambruna. Así, pastor, ¿cómo? Cuando hay necesidad. Exacto. En aquella ocasión dice la escritura que Isaac sembró y cosechó al 100 por 1, y Jehová lo bendijo. Amén. ¿Qué acontece con la bendición que recibe Isaac? Dice el versículo 13: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso al Señor. Entonces le dijo el padre rey Abimelech, le dice a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Cuando Satanás, el que se considera el padre de la mentira, dice Jesucristo que es el padre de la mentira. Cuando Satanás mira que tú te has hecho poderoso, fuerte, que estás obedeciendo al Señor, Satanás busca la forma de que te vayas de su tierra, que te vayas de tu ambiente, que salgas de las amistades que tienes, que salgas de esa situación que estás viviendo. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que le estás destruyendo su reino. No solamente, como dice la escritura, no solamente va a entregar lo que te había robado, sino todo el haber de su casa, dijo Jesús. Amén. Déselo al Señor si lo siente en su corazón. ¿Cómo es que Dios nos prospera? Bueno, si nos esforzamos, vamos a conseguir, si todo camina más o menos, vamos a tratar de conseguir algo conforme el resto del mundo. Pero cuando tú estás bajo el favor de Jehová nuestro Dios, cuando estás en obediencia, viene la prosperidad sin hacer mucho esfuerzo. Isaac no peleaba, Isaac no andaba tenía un gran número de siervos. Recuerde, ya para el tiempo de Isaac ya era un hombre muy rico cuando su padre Abraham muere. La escritura nos dice que Abraham era riquísimo y tenía muchos siervos, muchas siervas, muchos ganados. Ya cuando Abraham muere, Isaac era poderoso. Pero viene una hambruna, Isaac es probado y siembra al 100 y cosecha, siembra
en esa hambruna y cosecha al 100 por 1. Y dice que se hizo riquísimo y poderoso, más que los de Abimelech. Amén. Qué lindo, qué lindo. Ahora vamos a aprender algo muy práctico de Isaac, que nos va a bendecir hoy en esta mañana. Génesis capítulo 28 versículo 18. Isaac dice que empezó aquella gente que vivía con ellos ahí de Gerar, que habían empezado a borrar todo lo que era los pozos de agua que habían escarbado en el tiempo de Abraham. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. En otras palabras, Isaac siguió los pasos de Abraham su padre. Los filisteos empezaron a cegar los pozos, y usted tiene idea lo que significa vivir en la tierra donde el agua que usted recibe para alimento propio, para alimento de los animales, viene de unas norias, o si hay ríos por ahí, que bueno. Entonces tal parece que esta tierra es un poco desértica, y los pozos que habían abierto en los tiempos de Abraham, que es un simbolismo de bendición, los filisteos los cegaron. Quizás les tenían miedo o temor a Isaac y a toda su gente que tenía con él, que eran miles, y quizás dijeron, pero si les cegamos los pozos van a tener que moverse, van a tener que dejar la tierra. Y Isaac siguió las pisadas de su padre Abraham. Los pozos que Abraham abrió, los abrió Isaac. La forma que sus padres oraban los hijos. La forma en que sus padres iban a la iglesia, los hijos lo hicieron. La forma en que sus padres sembraban y diezmaban, sus hijos lo practicaron. En otras palabras, la forma que nuestros padres lo hicieron, lo hacemos nosotros. Amén. No pensó como los descendientes de el hijo de Salomón. Cuando pasó a ser el rey, fue a buscar guianza y dirección de sus amigos con los cuales había pasado su infancia y su juventud. Cuando muere su padre Salomón, entonces va con los ancianos a pedir consejo, aquellos que aconsejaban a Salomón, y les dice, ¿qué es lo que tengo que hacer con la gente? Les dice el hijo de Salomón, ahora rey, y le dicen los ancianos, mira, tu padre cargó al pueblo con una carga muy pesada, porque tenían que construir el templo, tuvieron que hacer muchas cosas. Ahora, para que tú te agrades con la gente, pues bájales un poquito la carga. Entonces se quedó con el consejo de los ancianos y va con sus amigos, los jóvenes con los cuales había crecido, y díganme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué consejo me dan ustedes? Y les dice, mira, diles de esta manera: si mi padre dice, las espaldas de mi padre no se comparan a las mías. En otras palabras, yo soy más fuerte, más capaz. Si él los azotó con vara, yo los voy a azotar con escorpiones. En otras palabras, si él se las hizo pesada, yo se las voy a hacer aún más pesada. Entonces 12 tribus de Israel dijeron, ¿qué tenemos nosotros con el hijo de Absalón? Vámonos cada quien a su casa. Y lo dejaron, y se dividió el reino de 12 tribus, quedaron solamente 2. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando los hijos no quieren seguir las prácticas de sus padres, no quieren seguir aquello que los padres lo enseñaron, cómo servir a Dios, cómo orar al Señor, cómo serle fiel a Dios, ahora se sienten más modernos, con un conocimiento superior, y siguen otros caminos y terminan en el fracaso. Dios dice mirar por las sendas antiguas. En otras palabras, no te olvides de tu principio. ¿Cómo es que Dios te rescató? Acuérdate de Él siempre para que puedas ser bendecido por Dios. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Ve al versículo más adelantito, Génesis 26, 19. Dice así: pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Significa que un pozo, al tiempo que lo abrieron, el agua corría por ese pozo. Le pegaron a un manantial. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Isaac no se metía en problemas, pero los trabajadores andaban con la espada en la mano. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Diga conmigo, Esek.
porque habían altercado con él. Esec, la palabra Esec dice, lo que está diciendo Dios, quiere que aprendamos de estas formas prácticas de Isaac. Lo que acontece es que cuando Isaac decide servir a Dios y obedecer a Dios en todo, es como cuando usted y yo vinimos a Cristo, y lo primero que vamos a encontrar con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros cercanos, es la enemistad. Va a venir el conflicto. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, yo iba con tanta alegría y con tanto gozo a mi tierra para hablarles del evangelio a mis familiares y a mis amistades, que yo pensé que me iban a recibir con los brazos abiertos. Y resulta que llego tan alegre y tan contento. Me estaban esperando mis amigos, los más apreciados míos. Uno Rafael Martínez, que le llamábamos el Chore. Otro Ramiro Chávez. Y me esperan, y cuando llego yo a la casa ese día temprano, y en la tarde me llegaron, traen una reja de refrescos. Reja le significa, creo que es una donde trae como 20 o 24, no sé cuántas tiene una reja de aquellos tiempos, de refrescos. Y luego unas botellas de Presidente. ¿Cuántos tiene, hermano? 24. Y venían la traían de la mano, es de madera la reja, y me llegaron ellos contentísimos porque yo me encontraba allí. Y al momento que me la ponen allí, traen unas 2 botellas, una de Presidente y otra de otro licor, y me dicen, vamos a disfrutar y vamos a festejar que hayas venido para la tierra. Dice, ¿de cuál te sirvemos? ¿De Presidente o del otro? No sé qué era. Y luego dije, no, de ninguno. Dice, ¿cómo que de ninguno? Y luego entonces, es que la palabra de Dios me dice, no os embriaguecen con vino en lo cual hay desilusión, sino ser llenos del Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Qué nos estás diciendo? Que Dios no quiere que yo me embriague con licores o tome drogas ni nada de eso, sino que me embriague con la presencia de Dios. Dice, no te entendemos nada. ¿Me estás diciendo que no vas a tomar? No. Y ustedes siéntense aquí porque les voy a hablar de la Biblia. Saco la Biblia y empiezo a leer las escrituras. Ya después de unas escrituras le dice, ¿sabes qué? Me dicen ellos, ¿sabes qué? Me decían indio. ¿Sabes qué, indio? Mejor nos vamos, ahí nos veremos en otra ocasión. Y perdí una amistad de años, una amistad muy bonita que teníamos como compañeros. ¿Qué pasa? Empieza a haber conflictos. Yo pensaba que mi madre, mis hermanos me iban a apreciar, porque ahora no voy a andar allá tomando, no voy a andar haciendo esas cosas que hacía antes como joven. Ahora pensé que me iban a abrazar y me iban. No, aún mis familiares empezaron a apartarse. ¿Qué le pasó a Ismael? Llegaba tan alegre aquí cuando venía de Estados Unidos, contento, pasaban los tiempos tan bonitos en las fiestas, y ahora con esa Biblia y con ese libro que trae y nos empieza a hablar, ya no es el mismo muchachito. Lo miro muy serio, muy extraño. ¿Qué pasó? Yo creo que el diablo lo engañó. En una ocasión encontré a mi madre hablando con mi hermana Eloísa, y entonces le decía una a la otra, oye, le decía a mi madre a Eloísa, oye, hija, ¿qué pasó con Ismael? ¿A quién crees que está sirviendo? ¿A Dios o al diablo? Y luego le dice mi hermana Eloísa, pues no sé, mamá, habla muy bonito de Dios, pero yo creo que al diablo. Y lo empiezan a separar a uno. Ahora ya no lo reciben con tanta alegría. Mis hermanos iban a hacer una fiesta religiosa por ahí y me invitan y no voy. Les digo, no, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y yo empecé fuerte hablándoles del evangelio, y me los hice amigos. No, me los hice enemigos. Si usted quiere servir al Señor como Dios, cuando Dios lo llama, el primer conflicto que va a tener es con su familia, y después con sus amistades, con sus cercanos. Lo van a ver como que está loco, como que es anticuado, como que es extremista religioso, y lo van a tildar de 1001 cosas, y por último le van a juzgar que está loco. Pero déjeme decirle, los que confían en Jehová levantarán vuelo como las águilas, tendrán fuerza como el búfalo, correrán y no se cansarán, dice la palabra del Señor. Y altercaron. ¿Sabe lo que dice Judas en el versículo 3 de su carta, de tan solo un capítulo? El versículo 3 dice así: Judas, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe.
sostener la fe, conservar la fe, se tiene que pelear. No físicamente. Isaac no peleó físicamente, pero pelear con aquellas cosas que le querían impedir de que él sirviera a Dios en la forma que Dios lo llamaba. Tenemos que conservar nuestra posición. Tenemos que hacerlo. Si queremos que Dios nos prospere como prometió hacerlo, va a tener que usted hacer cortes, va a tener que hacer diferencias. Yo aún en mi proceso, aún con mi propia familia, yo pensaba al inicio que los conflictos iban a ser con mi familia que no servía al Señor. Después, al caminar el tiempo, muchos de mi familia se convirtieron a Cristo. Y al pasar los años y las décadas sirviendo al Señor, y con muchos de los miembros de mi familia, tanto hermanos como sobrinos y hermanas, algunos empezaron a tener dificultad conmigo. Y la dificultad era porque yo seguía siendo el mismo, según ellos, extremista, que demandaba mucho para servir al Señor. Déjeme decirle, nunca usted y yo vamos a hacer mucho para acercarnos a Dios. Antes, si hacemos un poco, la gente lo mira como extremista. La gente quiere servir al Señor, pero ser mundano. Y no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, decían en mi tierra. Amén. No se puede ser cristiano y ser al mismo tiempo amigo del mundo. Algunos cristianos, es que el otro día platicaba un hermano conmigo: oiga, pastor, ¿no será muy extremo eso que está diciendo usted? A veces la gente no quiere acercarse. No, tranquilo. Cuando uno decide servir al Señor, va a encontrar dificultades con la gente. La va a encontrar, le van a buscar la forma, en forma amistosa, de alguna manera o de otra. Pero cuando usted sirve al Señor y se goza sirviendo al Señor, usted está defendiendo su fe en aquel Dios al cual usted le entregó la vida. Nos va a ir muy bien cuando comprendamos este asunto y lo tengamos bien agarradito en nuestro corazón, que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él. Génesis capítulo 26 versículo 21. Primero era Isaac, encontraron contienda. Acá dice en Génesis 26 21, versículo que sigue: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. En otras palabras, primero encontraron dificultad con el nombre, que empezaron las contiendas, las habladurías, el dime y te diré con los siervos. El siguiente ya asigna, ya al otro es ser enemigos. En otras palabras, ya van a empezar a sacar las espadas. Ya tú eres de los otros. Fui a una de las primeras reuniones con un grupo religioso en mi tierra, y yo no les daba a entender que yo era cristiano, porque así me lo recomendó el Señor en una ocasión, el Espíritu Santo. Y iba a sus reuniones y estaban leyendo y tocó que leyeron la escritura del profeta Isaías capítulo 53. Y estaba mi hermano, que era el encabezado del sistema religioso allí, y un grupo de muchas señoras y jóvenes. Y entonces leyeron la escritura, y después que leyeron, subirá cual raíz de tierra seca, no habrá parecer en él, y usted ya conoce la escritura. Y la terminaron. Y luego entonces dicen: ahora sí, vamos a jugar un rato. Y se iban a tener una fiesta que le llamaban el rebozazo. La gente ya hizo un rebozo como un chal, y en la parte del chal largo le hacían una bola y se agarraban a golpes. Entonces la señora encargada, que se llama Jesús, me dice: Ismael, ¿no quieres tú divertirte? Dice: mire, cuando yo vine a su reunión, yo creí que iban a hablar de Dios. Leyeron una hermosa escritura y ahora se van a poder agarrar a rebozazos. Dice: pues ¿qué más hacemos? Dice: ¿por qué no explican la escritura? ¿Por qué no dicen de qué estaba hablando el profeta? Y luego entonces le dice Jesús a mi hermano Salvador, dice: Salvador, ¿de quién está hablando? Y luego entonces dice: pues yo no sé, ¿yo qué voy a saber de quién está hablando? Y luego entonces le preguntan: ¿ninguna sabe lo que está diciendo ahí? Pues no, nosotros no sabemos esas cosas. Y luego dice: Ismael, ¿tú sabes de quién? Claro que sé de quién. Está hablando de Jesucristo. 700 años más tarde está hablando de Jesús, que subiría como raíz de tierra seca. Empiezo a explicarles versículo por versículo. Y entonces estaban todas ellas allí, dejaron el juego de rebozazo y se vinieron a escuchar. Y
Y todos bien contentas, bien alegres. Pero una de ellas, llamada creo una muchacha, Jesús, y me hace que se llama también Navarro, cuando íbamos saliendo de la casa, se arrima con Salvador, mi hermano, y le dice: Salvador, espérate, ven acá. Y luego entonces dice: ¿Qué pasó? Dice: ¿miraste lo que dijo Ismael? Y dice: sí, qué bien explicó eso tú. Dice: Ismael no es de los nuestros. Nadie de nosotros sabemos, ni el sacerdote ni nosotros sabemos lo que él está hablando. Dice: entonces ¿quién es? Es enemigo. Es enemigo. Ellos sirven al diablo. Se los echa uno de enemigos, ¿sí? Pero déjeme decirle una vez más: si usted confía en Jehová, será como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Luego encontramos una escritura en Mateos capítulo 10 versículo 34. No penséis que he venido, hablando Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Si sus amistades, sus familiares ya no lo quieren, no se preocupe. No se preocupe, con que Dios lo quiera, con que le diga: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy. No se va a poner a pleitos. ¿Sabe que Isaac no peleó con nadie? No peleaba con nadie. Le decían: ¿sabes que no te queremos aquí? Y ahí va Isaac, tranquilo, se movía con todos sus siervos, con todos sus ganados, se iba a otro lugar, abría otro pozo y ahí sacaba aguas vivas. Y lo corrían de ahí y se iba para otro lado. Lo que queremos y necesitamos aprender, Isaac, es: no os venguéis vosotros mismos. Dejar la ira a Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No tenemos que pelear, de que nuestro Dios pelee por nosotros. Y luego dice: porque he venido para poner en diferencia o en distinción o en desacuerdo al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Bueno, eso de la nuera contra suegra ya es muy usual, ¿verdad? Y los enemigos de los hombres serán los de su propia casa. De manera que Jesús nos está diciendo, nos está abriendo los ojos ahí: van a tener estas dificultades, tranquilos. Si del palo verde hacen estas cosas, si yo, que soy la vida, hacen estas cosas, ¿qué no harán de ustedes? Lo pone Jesús de esta manera: si del palo verde hacen estas cosas, ¿qué no harán del seco? Dándonos a entender que nosotros somos secos, no podemos transmitir vida. Pero Cristo transmite vida, porque Él es la vida, Él es la luz, Él es la verdad. Ay, el tiempo se me está yendo. Génesis capítulo 26 versículo 22. Y se apartó de allí, porque lo estaban corriendo constantemente. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y ya no riñeron, se fue con ellos, ya lo dejaron en paz. O sea, así como lo hicieron conmigo. ¿Sabe que ninguno de mis familiares hablan mal de mí ahora? Ya se fueron algunos y otros se quedaron por allá y todos, y ya solamente esperen que en algún momento otro, cuando tienen algún problema, me hablan, principalmente los que están en tierra: Ismael, fíjate que voy a hacer esto y esto. No, ¿puedes echar la mano? Seguro que sí. Y ahora me aprecian más que antes. Ahora ya no me miran como su enemigo. Ya estoy lejos, ya tranquilos. Dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Diga usted Rehobot, que significa: Dios me expandió, Dios me extendió la propiedad, Dios me dio riquezas. Antes tenía una casita chica, ahora tengo una grande. Antes tenía una cuenta pequeña en el banco, ahora está muy amplia. Antes tenía esto o aquello, tenía un carrito. Yo tenía un carro, hermanos, que cuando vine a Cristo, le platico la historia de ese carro. Iba a trabajar joven, tenía que pasar por un túnel aquí que pasé por casi 13 años. Aquí el túnel, ahora es el puente grandote que está allí. ¿Cuántos se acuerdan de ese túnel? Y se hacían unas líneas para pasar el túnel a las 4 o 5 de la tarde. Duraba más o menos 1 hora y media en cruzarlo. Y toda la gente, la mayoría venían con sus carros, con su aire acondicionado, todos tranquilos allí a vuelta de rueda. Y yo, para no verme extraño ante todos aquellos que venían con sus carros con aire acondicionado, el mío no traba ni abanico, yo cerraba las puertas y todos venían contentos con todo, y yo venía acá sudando la gota gorda. Y de tiempo en tiempo hacía con el soplido así, me echaba un poquito de aire, pero me miraba la gente y venía como si viniera en aire acondicionado. ¿Cuál aire acondicionado? Me venía fundiendo ahí. Sí. Pero al caminar el tiempo, Dios lo prospera a uno, le extiende el espacio, le da provisión cuando uno confía en el Señor.
Dice la escritura que no ha visto a ninguno de sus pequeñitos que ande mendigando por pan. Amén. De manera que hay que tener confianza. Verso 26:3 dice: y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche. Él ha confiado en Dios, y eso es lo que quiero que aprendamos en este día: confiar en Dios. No defendamos, no peleemos, seamos obedientes. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Qué lindo es cuando usted sabe que Dios es su papá. Amén. Dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Amén. En el versículo 32 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y llamó aquel pozo y lo llamó Seba. Diga usted Seba. ¿Sabe lo que significa? Que Dios hizo 7 juramentos en aquel pozo. Juró con Abraham, ahora le afirma el juramento a Isaac. Quiere decir, cuando usted y yo aceptamos la dirección de Dios, Dios vuelve a reafirmar el juramento que hizo. Ahora no ya con Abraham, no con Isaac, sino con Jesús, con Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, a quien puso sobre nosotros como Señor, como el Isaac celestial. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se le llama Berseba. Berseba, que significa ver, que viene de la expresión pozo. Un pozo donde Dios hace juramento. Y usted recuerda cuando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba Jesucristo al pozo de Jacob, después más tarde se le conoció de esa manera. Allí donde Jesucristo habla con la samaritana, era donde hace juramento con Isaac, reafirmando el pacto que había hecho con Abraham. Lo que Dios le prometió a los padres, se lo concede a los hijos. Lo que Dios le prometió a Jesucristo, que lo ha hecho Padre de todos nosotros. Recuerde lo que dice en Isaías: yo y todos los hijos que Dios me ha dado. Ahora el juramento que hizo con Jesús, lo cumple con nosotros. Las provisiones que había prometido al Hijo, nos las entrega a nosotros. ¿Cuánto le damos honra y le damos gloria? Hebreos, para terminar, Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mismo, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios prometió bendecirte, hizo juramento por Él mismo. Los hombres hacen juramento por aquel que es mayor a ellos, pero Dios no puede hacer un juramento por alguien que sea mayor que Él, porque no existe ninguno. Lo hace por sí mismo. Jura por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciéndote, y te multiplicaré. Juan, déselo al Señor. Hay una expresión dicha por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, muy lindo ese capítulo, versículo 13, y dice así a sus discípulos: y todo lo que le pidieres a mi Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo, déselo a nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender esta mañana de tanta palabra? ¿Qué podemos aprender de Isaac? Una, la obediencia. A Isaac se le conoce, por medio de los judíos, se le conoce como el temor de Dios. Esa es la forma en que se identifican con Isaac, el temor de Jehová. Usted recuerde a Isaac desde pequeño, todo el proceso que vivió con su padre Abraham, todo lo que Abraham le mandaba, lo hacía. Algunas personas ven las películas ahí cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, y las personas ponen a un niño allí. Bueno, a un niño, pues fácilmente un padre de la edad de Abraham podía dominarlo si en caso del niño pues, tuviera temor. Pero cuando uno lee la historia, la edad de Isaac cuando iba a ser sacrificado, ¿cuántos años le calcula que tenía? Tenía 33 años de edad. La Biblia lo transmite como muchacho. Pues sí, 33 años es un muchacho,
Para Abraham vivió 175 años por ahí. ¿Cuántos años cree que vivió Isaac? No se preocupaba de nada. Pues no son muchos más, pero vivió 5 años más que su padre. Vivió 180 años. Cuando el Hijo de Dios no se preocupa, no hay presiones, no hay depresiones, no hay cosas que le afectan. Vive, dice, como un roble, como un Líbano plantado ante corrientes de agua de vida. Cuando la persona confía en Dios, las cosas van a caminar bien. No se va a preocupar. La gente ahorita anda huyendo para todos lados sin que nadie los persiga. Más los que confían en el Dios eterno están seguros, confiados como un león, dice la Escritura. Confía en Dios, obedece a Dios, y tú verás los beneficios, cómo te van a ir persiguiendo y te van a alcanzar. Los invito a que se pongan de pie en esta mañana. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Denles ofrenda al Señor de palmas. Hoy en este día estaremos compartiendo la cena. Le voy a pedir a mis hermanos que se preparen, trayendo la mesa, el pan y el vino aquí al frente, como acostumbramos a hacerlo. Este día yo le invito a que no pase por alto el testimonio de Isaac, un hombre que le obedecía a Dios. Nunca le dijo que no, nunca se opuso. Y si alguien le decía, mira, vete de aquí, vete para allá, Isaac se iba. La bendición no venía para Isaac del mundo, no era de las cosas terrenales. La bendición a Isaac venía del cielo. Venía del cielo. Así como está de pie, mis hermanas están encendiendo las luces, vamos a orar por los elementos, tanto el pan y el vino. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, mi Dios, en este primer día, primer domingo del mes, Señor, como acostumbramos a hacerlo aquí en la iglesia Cristo Viene, te damos muchísimas gracias que nos concedes el gran honor de venir delante de ti, Señor, y disfrutar, Padre, de la comunión de tu Santo Espíritu, de ser alentados, mi Dios, por las promesas de tu palabra. Padre, nos sintemos muy felices, nos sintemos realizados cuando sabemos que estás tú con nosotros. Y en este momento, Señor, que tenemos en los elementos que tú nos has ordenado, Padre, que apartásemos y santificásemos en tu nombre, estaremos tomando, Padre, el pan y el vino en memoria de lo que Jesús hizo a favor de nosotros y de sus promesas. Él nos dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Por lo cual en este momento te pido, Señor, que todos los aquí presentes, que tenemos confianza y seguridad que somos tus hijos por el sacrificio de Jesús en la cruz, tennos por dignos, Padre, de tomar el pan y el vino. Señor, ayúdanos, mi Dios, no solamente para que podamos cumplir con el llamado, con el pacto, con el juramento, Padre, sino también, Padre Celestial, que lo disfrutemos y que nos sea beneficioso, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Que al momento que lo tomemos, Señor, aquellos que están enfermos sean sanados. Aquellos que están desanimados o están siendo perseguidos, Señor, que tú los levantes y los ayudes a florecer. Padre, que al tomar este pan y este vino, Señor, recordemos que hacemos levantando la copa como Jesús mismo lo hizo antes de ir a la cruz para bendecirnos a nosotros. Santifícalos y bendícelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén en amén. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia.